¿Qué tal? En este video se pretende enseñar cómo se utiliza el if, el if y el else. Por ello yo tomé como ejemplo, o se tomará como ejemplo, los tipos de ángulos que conocemos. Bueno, empezaremos por poner los ejemplos. Tipo de ángulo. Probablemente así se vaya a llamar la función o así se vaya a definir la función. Por ejemplo, si el tipo de ángulo es menor a 90 grados, entonces el ángulo será, el ángulo es agudo. Si el ángulo es igual a 90 grados, entonces el ángulo es recto. Si el ángulo es mayor a 90 grados, y menor a 180, entonces el ángulo es obtuso. Si el ángulo es igual a 180, el ángulo va a ser llano. El ángulo es llano. Y por último, si el ángulo es mayor a 180 y menor a 360 grados, entonces el ángulo va a ser cóncavo. Digo, 45. El ángulo es cóncavo. Bueno, teniendo en cuenta estos datos, podemos empezar a programar y a utilizar el if y el if. Bueno, tenemos que definir los tipos de parámetros. Para empezar, lo que va a entrar va a ser un entero y lo que va a salir va a ser pues un mensaje básicamente. Entonces va a salir un str. Después de ello ya podemos definir y encargar la función, que en este caso va a ser, la dejaré como tipo de ángulo. Y entonces aquí van a meter los grados. Después de ello ya tenemos que poner qué es lo que va a ser nuestra función. En este caso vamos a poner ingresa el tamaño del ángulo y devuelve el tipo de ángulo que es. Bueno, ya que tenemos todo esto definido, ya podemos empezar a hacer el juego de esta función. Como habíamos mencionado, si el ángulo
Bueno, aquí es mejor ponerlo por el ángulo. Tenemos que el ángulo, si ángulo es menor a 90 grados, entonces lo que queremos que nos imprima es qué tipo de ángulo es. En este caso va a ser el ángulo es agudo. Aquí, para hacer otra comparación, usaremos el if, porque si utilizáramos el else sería, pues ya al final, si nada de eso se cumple, se va el else. Entonces, como vamos a hacer otra comparación, usamos el if, por lo que sería el ángulo es igual a 90 grados, lo que queremos que nos imprima sería el ángulo es recto. Y pues podemos utilizar así el if necesarios. No hay ningún problema usar mucho. Y por el otro es, si ángulo es mayor a 90 grados, y si ángulo es menor a 180 grados, entonces lo que queremos que nos muestre es que el ángulo es obtuso. Y seguimos con la otra comparación. Si no, entonces el ángulo es igual a 180 grados. El ángulo va a ser ya hacemos la siguiente comparación. Si el ángulo es mayor a 180 grados y ángulo es menor a 360, entonces lo que nos va a imprimir, o lo que nos va a aparecer, es el ángulo es con. Y bueno, ya por último, si nada de eso es verdad, o si los datos que ingresen no son correctos, o son más grandes, entonces lo que nos va a aparecer es que el valor del ángulo no es igual. Y con esto podemos ya correr nuestro programa. Bien, entonces probamos con un ejemplo. Podemos ver que sí, correcto. Si el ángulo es menor a 90 grados, entonces va a ser agudo. Si el ángulo es igual a 90 grados, va a ser recto.
Si el ángulo es mayor a 90 y menor a 180 grados, entonces vemos que es obtuso. Si es igual a 180 grados, va a ser igual a llano. Y si el ángulo es mayor a 180 y menor a 360 grados, va a ser cóncavo. Y bueno, y si introducimos un valor que no sea el correcto, pues nos va a sacar que el valor del ángulo no es válido. Y bueno, con esto podemos ver que pues podemos utilizar una primera comparación, después ya varias, pero utilizando el LI. Porque el LC es, si nada de eso se cumple, o si ni una de las opciones anteriores es verdad, pues va a aparecer otra cosa o va a pasar otra cosa. Y bueno, y básicamente es todo. Y espero entiendan este video.